Bienvenidos y bienvenidas a vuestra dosis semanal para hoteleros conscientes. Ya lo sabéis, el videopodcast donde cada semana nos sumergimos en historias personales, aprendizajes y desafíos de algunas de las voces líderes en el sector. Aquí descubriréis lo que mueve a quienes están transformando la industria desde dentro. Si queréis escuchar nuevas perspectivas, conectar con referentes y ser parte de este cambio, acabáis de llegar a vuestro lugar. Únete a nuestro equipo, a nuestra comunidad y prepárate para escuchar esta nueva dosis de hoteleros conscientes. Y ya tenemos aquí nuevamente a nuestro querido Jaime Chicheri. Bueno, Jaime, oye, ante todo, feliz año nuevo. Como tú bien decías ahora un poquito en el backstage, tú hasta junio sigues felicitando el año, pero bueno, aprovecho, ya que estamos a principios de enero, para desearte un feliz año. Y oye, hoy tenemos otro pedazo de episodio de Hoteleros Conscientes. Feliz año, Dani, aunque nos lo hemos felicitado tú y yo 20 veces porque hemos hablado estas navidades un montón de veces, han salido proyectillos nuevos, clientes nuevos y tal, pues feliz año para ti también, que sé que lo has disfrutado de una manera muy, muy, muy especial este año. Y bueno, pues la verdad es que yo estoy muy contento. Dicen que 2026 es el año uno, porque si sumas los números es 6, 7, 8, 9, 10, mientras que el anterior, sumando los números, es el año 9, los numerólogos, y dicen que es un cambio de ciclo. Y yo lo estoy notando, están empezando a surgir cosas muy, muy chulas. Estoy muy contento con todo lo que está surgiendo. Incluso me he hecho una especie de YouTuber room con una luz de colorines por ahí detrás y una plantita por aquí. Poco a poco iré metiendo cositas. Y bueno, pues la verdad es que muy contento, con muchas ganas de este entrevistado que tenemos hoy, que todavía no hemos hablado de él. Y nada más, ¿tú qué tal, Dani? ¿Cómo va la historia? Pues la verdad que muy bien también. Hablabas de la numerología, bendita numerología. Yo estrenando década, como no puede ser de otra manera, ya soy miembro oficial del Club 50. Está lleno de ventajas, ya lo veréis. Todavía no podéis, todavía no puedes, Jaime, te queda poquito, ya lo sé, pero hay un mar de oportunidades, un océano de ventajas. Ya te iré contando, ya os iré contando. En familia ha sido esta Navidad, como no puede ser de otra manera, desconectando un poquito de la tecnología, que también es necesario, y calentando motores ya, como puede ser de otra manera también en la banda, porque viene Fitur y pues viene pues reencuentros, oportunidades de negocio y sobre todo disfrutar de un evento muy importante que tenemos aquí en nuestro país presencial y que aúna a todos los profesionales del sector y siempre es una excelente oportunidad y es un poco empezar la rueda del año. Y en cuanto al episodio de hoy, hoteleros conscientes, crecer sin perder el alma. Hoy nos vamos al sur, no voy a desvelar todavía, no vamos a desvelar el nombre del invitado, por supuesto, vais a tener que esperar unos minutillos, pero por dar una pista a los más avispados, yo os voy a decir algo así como que Lorca decía, a la ciudad donde vamos, que no se puede escapar de ella, solo se puede salir por el cielo. Entonces, yo creo que a nuestro invitado, de alguna manera, esta ciudad le ha embrujado, le ha atrapado, le ha cautivado, ya nos contará si es así o no, y creo que vamos a tener un episodio nuevamente con un referente del sector en el que sigo muy de cerca, que he tenido la oportunidad de verle pues en 2025, contaba hasta en 3 ocasiones dando charlas y a ver ahora un poquito qué nos va a contar del proyecto que lleva entre manos desde hace unos años y que lo está haciendo muy bien, la verdad, ahora nos contará. Así que nada, Jaime, con muchas ganas, con mucha ilusión de vernos, tú y yo nos vamos a ver seguro también en Fitur con más Nomads y más gente de la comunidad, pero aprovechando Revenue Nomads, por supuesto, más de 150 profesionales alrededor del mundo y cada semana, como bien sabéis, os presentamos algún Nomad, alguien pues, que está dentro de la comunidad y que está haciendo cosas chulísimas. Y esta semana, Jaime, nos toca Ainat Liberi. Así que cuéntanos un poquito cuál es la historia de Ainat y qué puedes adelantarnos. Pues Ainat es un ejemplo maravilloso de que Revenue Nomads no es solo una comunidad de hoteleros. Tenemos dos líneas, que es Revenue Nomads y We Are Nomads. Y Ainat es una eh, odontóloga holística, es decir, es odontóloga, es decir, te ayuda a gestionar, a tener mejor tus dientes, tu dentadura y demás, pero además le mete una capa de cómo debes cuidarte para no tener que ir tanto a verla. Y la verdad es que la tía lo está haciendo muy, muy bien. Estoy muy contento con todo su progreso y un abrazo muy fuerte desde aquí a Inat, que justo ayer estuve haciendo una mentoría súper potente con ella. Pues le mandamos un fuerte abrazo a Inat y a toda la comunidad Revenue Nomads. Les deseamos muchísimos éxitos, mucha felicidad, salud,
para este 2026, y ya lo sabéis, si queréis entrar a formar parte de la comunidad Revenue Nomads, pues contactar con Jaime Chicheri, ya lo sabéis, en redes muy activo. Y además, si vais a estar por Fitur la semana que viene, pues yo no me perderé la oportunidad de agendarme un one-to-one con él, porque además va a estar ahí en presencial, así que no sé si tiene la agenda muy ya apretada o no, pero creo que es una excelente oportunidad. Además, creo, Jaime, que vas a estar dando por ahí alguna charla. Sí, bueno, agendarme, pero espera. Agendarte una reunión conmigo o con Dani, que también tiene mucho que contar. Pero Dani, estaba pensando yo que tenemos que cambiar el rollo del programa, porque decimos que no vamos a decir el nombre del invitado, pero la gente cuando entra al programa ya sabe cuál es el nombre del invitado. Y les estamos invitando a tener reuniones con nosotros y esto seguramente se publique en marzo así. Así que, Dani, tenemos que repensar cómo introducimos. Pero ojo, si te vas al futuro y eres capaz de volver al presente, voy a moderar una mesa redonda de hoteleros conscientes el viernes en Fitur. Y nada más, eso es lo que te puedo contar. Pues dicho todo esto, como decimos todas las semanas, para los analógicos, lapiceros bien afilados, blog de notas cerquita, tecnológicos, con o sin inteligencia artificial. Y si sois de los míos que os gusta escuchar el episodio en formato podcast mientras hacéis deporte, pues nada, ya lo sabéis. Ataros bien las zapatillas, sintonizar bien vuestro smartphone, porque oye, Jaime, para que esto despegue de verdad, nos metamos en hoteleros conscientes, ¿qué nos falta? Dentro intro. Bueno, pues con música siempre muchísimo mejor. Y aquí tenemos y damos la bienvenida a nuestro invitado, a Javier Tausía, CEO de Luna Hotels. Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Igualmente, muchas gracias. La verdad es que ahora que hablabais de numerología, ¿no? Hoy es un día especial, que es martes y 13. No sé si hay mucho supersticioso o no, pero realmente, de alguna manera, empezamos ya con un día un poco especial, ¿no? Supersticiosos, pero para bien. Los martes y Exacto. 13 son buenos días. Muy Bueno, en bien. primer lugar, agradecer a Javier que haya aceptado nuestra invitación. No es fácil, estamos grabando a principios de enero, recién salidos de las Navidades, el trabajo, el día a día, en un pre-Fitur y bueno, con reuniones evidentemente. Así que nada, agradecerte en primer lugar que hayas tenido a bien acompañarnos estos minutitos en nuestra saga de hoteleros conscientes. Y como decía un poquito en la intro, ¿no? Yo a Javier hace tiempo que le sigo, he tenido la oportunidad, además, repasando un poquito el episodio y para poner en contexto a Javier, para aquellos videopodcasters que todavía no lo conozcan o lo hayan visto un poquito más de pasada, el año pasado, en 2025, tuve ocasión de coincidir con él en unos eventos en el que él estaba, al menos en tres, y recuerdo en la cena del hotelero de Keitel a principios de año, donde pues, de Luna Hotels obtuvo un premio que era sobre innovación en sostenibilidad. Ya nos contará ahora, tenemos alguna preguntita para él. Luego, en el Best Revenue Camp, con Chema Herrero, hablando de inversión hotelera, me pareció súper interesante esa mesa que estabas y lo que comentabas un poquito a nivel de expansión y cómo funciona todo este mundo que a veces nos queda un poquito alejado. Y bueno, últimamente ya en noviembre, con la ADH, Estrella de Oro, además presidente de Alianza Hotelera. Bueno, una persona que, como también decía y decía Lorca, ¿no? Que creo que Granada te ha embrujado, te ha atrapado. Te tiene ahí enamorado la ciudad en un proyecto fantástico de Luna, pero Javier además viene del norte, es nacido en Santander, Palacio de Mar fue su primer hotel, luego se vino a Barcelona, Hilton, Sercotel, un proyecto también en un momento también complejo, en aquellos años de crisis, y luego de Luna, es decir, una persona muy operativa, analítica, le gusta el detalle, y creo que en De Luna Hotel se están haciendo algo fantástico en Granada y también con esas ideas de expansión, ahora nos contarás. Pero, Jaime, si no me va a reñir, antes de empezar con las preguntas, tenemos un concurso, queridos videopodcasters. Y es que cada semana, ya lo sabéis, a nuestro querido invitado, a Javier Tausía, le vamos a pedir al final del episodio que nos lance una pregunta que no sea muy difícil y que tenemos un sorteo de dos maravillosos libros de Jaime Chicheri. Uno, el gran libro del coaching hotelero, o el algunas veces creo. Así que estar muy atentos al episodio y recuerdo, al final tendréis la pregunta y aquellos que sean más ágiles, más rápidos, más atentos y respondáis, pues oye, podéis tener ese libro, uno de los dos libros, y creo que es una excelente idea. Dicho todo esto, cedo el testimonio un poquito a Jaime y vamos a empezar un poco con la entrevista a Javier
para meterlos en harina en el proyecto y yo, pues aquí, como siempre digo, muy atento para tomar buena nota. Muchas gracias, Dani. Hoy estoy, no sé qué me pasa 2026, pero estoy en formato padre porque te voy a hacer otra corrección, que es que no es, a veces creo es, no se lo digas a nadie, pero a veces creo. Así que con esa preguntita de Javier podéis ganar uno de estos dos, ¿cómo se llama? De estos dos libros. Y bueno, Javier, bienvenido. Tú y yo nos conocemos, yo creo que desde aquella vez que me contratasteis para hacer unas sesiones de revenue ahí en Sercotel, que lo pasamos muy bien, que ya empezaba yo a llegar con mis inciensitos y mis cosas de hippie, ¿verdad? Correcto, hace muchos años ya de esto, no recuerdo muy bien, pero yo qué sé, 15, 16, 17 años lo menos, Jaime, ¿no? Cuando aquello del revenue empezaba un poco y los hoteleros que teníamos un poco de interés en nuevas cosas, ¿no? Pues tú eres un referente y, bueno, echamos una jornada bonita con los directores, la gente que estaba un poco allá en Moncada, ¿verdad? Sí. Y aún hay alguno que lo recuerda, la verdad. Qué bueno, qué recuerdos, qué maravilla. Espero que para bien. Espero que para bien. Ya lo sabes que sí, ya lo sabes que sí. Pues, oye, ¿oís a mi loro? Yo no. Vale, no. es que le ha dado por cantar. Tengo un loro que está cantando como loco, debe querer algo, pero le está diciendo hola, hola, hola. Entonces, bueno, mientras no se escuche, genial, pues vamos a empezar. Fíjate, ¿no? Tantos años y ahora estamos, pues yo ya me he quitado del revenue, esto lo gestionan los revenue nomads, estoy a tope con el tema de las personas, que va a ser, que mi parte de la entrevista va a ir sobre eso y tú pues dejas el hotel, te metes, como decía Dani, de presidente de la Alianza Hotelera, de CEO de Luna, cómo va evolucionando, ¿no? Como dice nuestro amigo Javier Jiménez, si hacemos cosas, pasan cosas. Pasan cosas. No pasan cosas. Te voy a hacer la primera pregunta y es que me llama un poquito la atención el nombre de la empresa, de Luna con la D minúscula. ¿Es por algún motivo? Bueno, es el apellido de la familia. Nosotros somos una empresa familiar, pequeñita, ¿no? Con 100 años de historia, y el apellido de la familia es de Luna. De ahí un poco que la marca lleva el enseño de su apellido en todas las líneas de negocio que tenemos. Vale. Y en un apellido la D minúscula del principio es así. O sea, la D del principio es minúscula. Correcto. Pues mira, fíjate, nunca te acostarás sin aprender algo nuevo. Vale, bueno, pues para lo que nos escucháis cada semana, hemos hecho un cambio. Y antes hacíamos una pregunta a Dani y otra yo, y ahora voy a liderar yo una primera parte, que es la parte de las personas, y luego Dani pues se va a centrar en el proyecto Mi Luna. Y bueno, pues así cada uno tenemos nuestro terrenito. Pero como además Javier se tiene que ir dentro de aproximadamente una hora, yo he puesto un temporizador que ya lleva 29, que le quedan 29 minutos 35 segundos y nuestra entrevista tiene que durar exactamente eso. Así que voy a ir con la primera pregunta y es que antes de todos estos cargos, de todos estos proyectos que estás haciendo, me gustaría saber cómo empieza tu historia hotelera. Bueno, si me remonto muy al principio, al final uno tiene una edad en un momento determinado que tiene que decidir un poco qué quiere hacer con su vida, ¿no? Y la verdad, yo ahora que tengo hijos mayores y que algunos ya lo han tomado la decisión y otros están a punto, no es fácil, ¿no? Realmente yo casi soy hotelero por casualidad, porque en su día el deporte era algo que me atraía más, pero siempre desde pequeña había una cosa que me maravillaba cuando iba de vacaciones con mis padres, que era como el teatro de los sueños, que es un hotel, ¿no? Esa cosa que uno, cuando llega a un hotel, los diferentes espacios, los diferentes uniformes, la manera de atender, ¿no? Y era algo que realmente siempre me había generado muchísimo interés, ¿no? Y muchísima curiosidad, ¿no? El estar en Santander, en una escuela de turismo como estaba allí, bueno, pues decidí tirar por ahí porque era algo que siempre me había atraído y hoy estoy muy feliz de haber tomado esa decisión en su día porque enseguida me enganchó, me atrapó, me enamoró la profesión y la verdad es que muy feliz de haber tomado esa decisión. Pero por ahí vino un poco, ¿no? de esa idea de pequeño, seguramente idealizada de lo que es algo, ¿no? Cuando lo vives en un momento determinado, en un viaje, en unas vacaciones, también en el momento de felicidad te acompaña que idealicen las cosas, ¿no? Pero en este caso para bien. Qué maravilla. Y de todo ese proceso, de todos esos cargos, esos proyectos, esas cositas, esas etapas que has ido viviendo,
seguro que ha habido momentos donde estabas más alineado, ¿no? Con tus valores, con tu propósito, y otros momentos pues con menos alineación, ¿no? Quizás en algunos momentos pues por cosas que no dependían de ti. Me gustaría preguntarte si ha habido algún momento en tu carrera en el que hayas dicho esto de así no quiero seguir, es decir, necesito un cambio. Pues por unos motivos u otros, justamente las veces que he cambiado, Jaime. Es decir, yo como proyectos en mi vida a nivel profesional, pues este es el quinto y estoy seguro que probablemente último proyecto, ¿no? Porque realmente la etapa que estoy viviendo es la más feliz de mi vida a nivel profesional. Y en cada uno de los momentos que he visto que ya no estaba identificado con lo que hacía, ¿no? Que iba a pasar los días, que ya realmente los valores importantes de las cosas que hacíamos en el día a día ya no me hacía sentirme feliz ni estar enchufado, si me permites un poco la expresión más coloquial, ¿no? Es el momento de cambiar, ¿no? Entonces, como digo, no han sido muchos proyectos, han sido proyectos largos, pero por unos motivos u otros, siempre que he cambiado ha sido porque realmente aquello ya no encajaba con mi manera de ver la vida y la profesión, ¿no? Y ha sido el momento de decir, oye, hasta aquí, no vamos a perder el tiempo, vamos a ser felices de otra manera y busquemos otra manera, ¿no? Y hubo en estos momentos, hubo como valentía, o sea, hubo que hacer una apuesta a ciegas o sentías que ibas sobre seguro. Mira, todas las decisiones que tomaba han llevado cambios de destino, arrastrar familia, pero sabes que en el fondo, ¿qué va a pasar? Quiero decir, la vida es bastante más sencilla y las cosas se solucionan de manera más sencilla de lo que uno muchas veces puede pensar, ¿no? Si ves y quieres ver problemas y dificultades y todo esto, al final las vas a encontrar. Con lo cual, lo más importante es estar feliz, estar orgulloso, estar contento en la vida y probablemente todo se va solucionando, ¿no? Evidentemente hay riesgos, siempre que tomas una decisión de abandonar algo seguro por una nueva experiencia y una nueva aventura, pues hay riesgo, no soy un loco que se tira por un precipicio y evidentemente reflexionas, ¿no? Pero al final llegas a la conclusión de que con ganas, con ilusión, seguramente van a salir todo adelante. Intentas acertar en el nuevo proyecto, ¿no? Pero realmente nunca pasa nada. Es decir, en la vida al final no pasa nada realmente, por más decisiones que tomes. Nada de lo realmente importante. ¿Y cuál ha sido el cambio que más vértigo te ha dado? Probablemente mi primer cambio de residencia cuando abandono Santander para irme a Barcelona. Claro. Por momento personal, por más juventud, por menos conocimiento de determinadas situaciones, por ser la primera vez que te mueves, por abandonar un entorno más seguro a nivel incluso familiar, por muchas cosas en aquel momento dices, bueno, vamos a ver, ¿no? La situación personal también fue especial. Entonces, en ese momento realmente has pasado una enfermedad, yo qué sé, hay muchas cosas, es un cóctel, ¿no? de emociones y de situaciones que realmente quizás fue el más difícil o el que más vértigo me dio. A partir de ahí ya todo cambió bastante. Claro, es ahí como la primera vez que sales de casa, ¿no? ¡Oh, qué miedo! Más o menos, más o y luego menos. ya empiezas a decir, mira, tiene su parte bonita, ¿no? Muy bien. ¿Y cuándo empiezas a tomar conciencia del impacto real que tiene el liderazgo en los equipos? Porque yo te pongo un poquito en situación. Yo, bueno, en este libro, en el gran libro del coaching hotelero, la dedicatoria no es a mis amigos, a mi familia, es un capítulo entero, la dedicatoria que se llama Querida Nuria. Porque yo cuando monté mi primera empresa, que fue, bueno, un poquito antes de que nos conociésemos, Marketing Surfers, yo quería crear la empresa de la felicidad. Y entonces daba de todo a todo el mundo y no sabía liderar, ¿no? Y bueno, pues años después me di cuenta de que a muchas personas se lo había hecho pasar muy bien, a las personas que eran muy parecidas a mí, y a otras personas se lo había hecho pasar muy mal sin yo darme cuenta y sin mala intención, pensando que les estaba haciendo bien. Entonces yo, o por lo menos en mi caso, el liderazgo no venía de serie. Tuvo que ser, había una parte que sí, pero tuvo que ser aprendido. Entonces, ¿cuándo empiezas a tomar conciencia del impacto real que tiene el liderazgo en los equipos? Bueno, pues yo creo que todos empezamos, aunque sea de manera inconsciente, desde muy joven, cuando empiezas a tener decepciones de quien tienes como jefe, como líder, como superior, como alguien
que probablemente tiene que ser el que te marque, el que te enseñe, ¿no? el que de alguna manera sea una guía, ¿no? Y a medida que vas obteniendo decepciones, vas aprendiendo lo importante que es esa figura para el resto del equipo, ¿no? Entonces, toda una evolución que evidentemente cuanto más situaciones, más personas conoces, etcétera, vas aprendiendo más. Pero un poco como reflexión es, yo ya sé qué cosas no son las que hay que hacer. Ahora me voy a preocupar de entender cómo puedo mejorar yo también para cuando tenga equipo poder aportarle cosas, ¿no? Pero lo que tienes desde muy pronto, muy claro, es las cosas que no te gustan, las cosas que no quieren, las cosas que no funcionan, ¿no? Entonces, en ese momento ya empiezas a ver que realmente es muy importante el papel que juega cualquier persona que tiene un equipo con él trabajando. ¿Y hay alguna situación, igual que yo te he expresado, pues por ejemplo la de Nuria, que fue dentro de todas las personas que yo no había sido el mejor líder, pues fue la persona a la que decidí dedicarle este capítulo, que de hecho años después pues la llamé, se lo regalé y ella me dice, jo Jaime, pues yo no lo recuerdo tan terrible, de hecho estoy aquí gracias a toda la caña que me metisteis en esa época, con lo cual fue, fíjate, las diferentes percepciones de las personas. ¿Hay alguna historia en tu vida que haya sido un salto cuántico a nivel de liderazgo para ti? Bueno, probablemente cuando en una época determinada que había muchísima dificultad de sector, recordemos una crisis importante que vivimos hace años, muy larga además, ¿no? El conseguir realmente, el sentir realmente que la gente estaba involucrada contigo, con el proyecto, ¿no? Que apoyaba absolutamente cualquier tipo de decisión y el conseguir que fluía ese colectivo sin necesidad de convencer, ni de imponer, ni nada de esto, ¿no? Simplemente con transparencia, con sinceridad, con honestidad y ver cómo la gente realmente cuando encuentra eso y realmente se cree esos valores de verdad, todo fluye de manera muy sencilla, ¿no? Fueron años muy difíciles, muy complicados, con mucha dificultad, con mucha tensión, muchos días, muchas horas, ¿no? Y realmente esa satisfacción de ver que todo era un grupo que íbamos en la misma, ¿no? Remando en la misma dirección, la verdad es que fue una satisfacción importante. Hablas de la de 2008, ¿no? Correcto, correcto. Vale. Es que Luego esa fue acabamos la crisis de verdad. La otra ha sido también y ha sido algo muy especial, ¿no? Pero aquella fue muy larga, muy pesada, muy eterna, no se veía la salida, era constante, ¿no? Fue durilla aquella. Para mí fue lo mejor que me pasó en la vida. Ah, sí. Porque claro, porque yo estaba ahí en un hotel, me acababan de contratar y tal, y me despidieron a los 6 meses porque no había, pues porque no llegaban los clientes, ¿no? Y entonces ahí fue cuando dije, ¿y qué hago ahora? Y entonces fue todo mi proceso de emprendimiento, ¿no? Yo ya llevaba un tiempo escribiendo un blog, ¿no? Entonces es lo que dicen, ¿no? De las crisis salen las oportunidades y justo con la reflexión que habías tenido antes, ¿no? De todos esos aprendizajes, de esos tropiezos, no las has llamado tropiezos, has utilizado otra palabra, me viene una frase que es de Sacha Guitry, creo, que dice algo así como eh, un necio nunca se levanta de un éxito, nunca se repone de un éxito, un sabio siempre se repone de un fracaso, ¿no? Y ese continuo aprendizaje de las crisis, ¿no? Bien impuestas por nosotros mismos, bien por terceros. Javier, vienes de estructuras grandes. Me gustaría que me dieses una doble información sobre lo que es trabajar en esas estructuras grandes, como puede ser el Sercotel. Me gustaría saber qué aprendizajes principales te llevas de trabajar en una estructura grande y cuáles decides soltar para crear un proyecto como de Luna que tienes que liderarlo desde cero. Bueno, en general, las estructuras grandes muchas veces lo que más cuesta es alinearlas, ¿no? Es decir, cuanto más grande, más personas, más reino de taifas se pueden generar y crear. Y lo realmente difícil es, en esa escalabilidad, conseguir que todo tenga el mismo sentido, la misma filosofía, que todo el mundo vaya igualmente de alineado, que todo el mundo tenga los objetivos muy marcados y muy claros a nivel global y no a nivel particular de cada una de las áreas, ¿no? Yo creo que esta es la mayor dificultad, porque muchas veces por éxitos personales, por egos personales, por muchísimas cosas de este tipo, cuanto más grande, más difícil es poder controlar esto, ¿no? Yo creo que esto es la gran dificultad, no en mi caso en particular, sino en general,
de las grandes estructuras, ¿no? Conseguir que todo esto siga funcionando igual de cohesionado que cuando no era tan grande, ¿no? Y me has dicho, ¿qué me llevo, no? Bueno, Bueno, ¿qué te llevas de las estructuras grandes, ¿no? ¿Qué aprendizajes te llevas y cuáles decides soltar? Dices, vale, esto va muy bien para las grandes, pero con un proyecto que está empezando desde cero no casa esto. bueno, quizás lo que aprendes también es a ser más paciente en cuanto a que las cosas no pueden llevar la velocidad que tú quieres, sino que hay que entender que las velocidades cambian muchas veces dependiendo la dimensión, ¿no? Y esto, cuando uno es impaciente por naturaleza, un tanto hiperactivo y con muchas ganas de que las cosas se solucionen y hasta un poco con toque perfeccionista, pues es difícil, ¿no? de ir entendiendo poco a poco con el paso del tiempo, ¿no? Y esto es algo que yo creo que es un aprendizaje importante, que estas estructuras grandes te enseñan también, porque no es tan ágil, no es tan rápido y tienes que entender y aprender a manejar estos tiempos también, ¿no? Wow. Muchas gracias por compartir, Javier. La siguiente pregunta que tengo para ti está relacionada con las creencias. Yo tengo, bueno, estos son unos juegos que imprimo para trabajar con clientes y aquí hay una cosita, un iceberg, que es el iceberg de Robert Dills, ¿no? Donde habla de los comportamientos, los tenemos arriba, el entorno, y luego un poquito más abajo vamos viendo que están los pensamientos, las emociones y las creencias y los valores. Entonces, este cuadro defiende, ¿no?, algo que tiene mucho sentido, que es que muchas veces tenemos unas creencias heredadas desde pequeños que no nos permiten avanzar es decir, conforme vamos creciendo, son cositas que tenemos que desaprender, que tenemos que soltar, que nos han servido en un momento de nuestra vida, pero a día de hoy ya no nos sirven y no nos favorecen. Entonces mi pregunta es, ¿qué has tenido que desaprender para liderar como lideras hoy? Probablemente que el café para todos no existe. Es decir, me explico un poco. Cuando uno tiene las cosas más o menos claras, porque claras del todo nunca las he tenido ni creo que las tendré, ¿no? No hay mejor cosa que dudar constantemente, ¿no? Pero cuando más o menos tienes claro cuál es tu objetivo, muchas veces piensas que esto es así, esto hay que conseguirlo así, tenemos que ir todos al unísono y todos hay que convencer y hay que arrastrar que todo el mundo vaya en la misma línea, ¿no? Y eso es imposible, quiero decir. Una de las cosas más importantes que creo que cuando gestionas un equipo tienes que entender es que casi como cuando tienes hijos, cada uno es diferente, cada persona necesita cosas diferentes. Para llegar al mismo fin, ¿no? Para llegar a la misma meta, ¿no? Para conseguir el mismo hito entre todos, pero de manera diferente con la gente, porque cada uno, como bien dices, trae su mochila, trae su aprendizaje, trae su experiencia personal, familiar, sus principios, su manera de entender la vida, las cosas, la profesión, absolutamente todo, ¿no? Entonces, no con la misma manera de transmitir se consiguen las mismas cosas, dependiendo un poco de las personas, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante cuando gestionas un equipo, el entender a cada persona para saber un poco de qué manera tienes que tratar las cosas, ¿no? Gracias, muy interesante. Quiero visualizar al Javier de 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15, 20, 25, 30, más o menos estás por ahí, ¿no? En los 30, 35. No he llegado todavía, no he llegado. Estoy un poco estropeado, pero no he llegado a los 35. Por ahí. Ahí, a donde lleguemos, ¿vale? Ese Javier que ha ido evolucionando y ha ido evolucionando, pues como todos lo hacemos, en sus 4 dimensiones: física, mental, emocional y espiritual. Pero dentro de la mental, ¿no?, que es la más terrenal, pues tenemos a un Javier que es más directivo y a un Javier que es más persona. ¿Qué parte de ti ha cambiado más en estos años? Es que es algo indisoluble de alguna manera, ¿no? Es muy difícil de separar la parte profesional de la parte personal, aunque son 2 seres totalmente diferentes, pero evidentemente uno profesionalmente es un poco como es persona, ¿no?
y a tu manera de evolucionar como personal afecta también lo que vives en el día a día en tu profesión. Esto es imposible de separar, al menos del todo, ¿no? Pero yo creo que, como casi todo el mundo, en lo que más he cambiado y más he evolucionado es como persona, porque al final todo se reduce a la persona, ¿no? Es decir, la profesión es algo que es una capa que te pones encima de lo que hay debajo, que es la persona, ¿no? Que incluso puede cambiar de sector, de puesto, de responsabilidad, de muchísimas cosas, pero la esencia está en lo que es la persona, ¿no? Supongo que sin ningún más mérito, nada más que el de cumplir esos 30 y tantos años, como dices, ¿no? Y a medida que vas conociendo gente, vas viviendo experiencias, vas teniendo decepciones y alegrías también, pues vas evolucionando, sobre todo como persona, ¿no? Y eso al final es algo que se transmite, se emana, ¿no? Y se mancha un poco tu parte profesional, mancha en el buen sentido de la palabra, de ir convirtiéndote en un profesional diferente a medida que te vas convirtiendo en una persona distinta, ¿no? Gracias por compartir, Javier. Has hablado de personas, ¿no? La parte personal, y has dicho, porque al final todo acaba en las personas, ¿no? Y has sido invitado a una dosis que se llama Hoteleros Conscientes y no estás aquí por casualidad, ¿vale? O sea, no ha sido al azar. Dani y yo, pues pensamos muy bien a quién nos apetece traer al programa. Y a ti, bueno, o sea, yo cada vez que te veo es un abrazo, es una sonrisa, bueno, pues es súper guay, ¿no? Estar contigo, estar cerca de ti y de tu energía. Me gustaría saber si tú tienes una definición o qué significa hoy para ti ser un hotelero consciente. Es decir, qué diferencia, digamos, no estoy diciendo que en el pasado no hubiese hoteleros conscientes, pero básicamente los negocios nacen como negocios y a partir de ahí, pues hay negocios que empiezan a concebirse con un propósito mayor, más allá del de ganar dinero. Entonces, ¿qué significa para ti ser un hotelero consciente en el día a día? ¿Cómo lo plasmas? ¿Cómo es esa hotelería consciente desde el punto de vista de Javier Tausía? A ver, es una gran pregunta, es decir, o es la gran pregunta, ¿no? Al final, porque debería de ser lo que a cada uno nos diera sentido de nuestro día a día, ¿no? Y cuando dices algo así parece que eres un poco hippie soñador que nada más que está pensando en determinadas cosas y luego las cosas hay que aterrizarlas. Evidentemente esto es una empresa, es un negocio. La primera pata de la sostenibilidad debe ser la económica para que todo el proyecto tenga futuro y dé bienestar a mucha gente también, ¿no? Pero al final nuestro sector es lo que es, ¿no? Y yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que esto nace para atender a gente que deposita la confianza en nosotros para vivir determinadas cosas, sea un motivo de trabajo, sea un motivo profesional, sea un evento familiar. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que realmente el propósito de nuestro día a día es agradecer a las personas que confían en nosotros y no en otros, ¿no? Y hacer todo lo posible y lo imposible muchas veces para que realmente devolvamos esa confianza y realmente podamos hacer disfrutar, ni que sea unas horas, unos días, de un momento de felicidad, de amabilidad, que falta un poco también en nuestro día a día, y que realmente podamos devolver a esa persona la confianza que deposita en nosotros, ¿no? A partir de ahí hay 1000 cosas para poder hacer, pero realmente es muy importante cuando nosotros acogemos a cualquier cliente, sea del tipo que sea, porque está confiando en nosotros para muchas cosas, ¿vale? Entonces, esa conciencia a veces se nos olvida en nuestro día mirando nada más que el pick-up, el ADR, la antelación y nuestro EOP, ¿no? Pero realmente siendo eso importantísimo, la conciencia yo creo que tiene que tener muy claro que debemos de agradecer a ese cliente y hacerle en la medida de nuestras posibilidades un poco feliz esa hora, ese evento o esa estancia con nosotros. Muchas gracias. Oye, pues Javier, muchísimas gracias por esta microentrevista mía. Ahora te voy a pasar a Dani, pero con esta última reflexión donde has hablado del sentido de nuestro día, de agradecer, de amabilidad. Me ha venido, justo he tenido ahora una sesión de check de un proceso de coaching con un grupo hotelero con el que estoy trabajando.
Y entonces, bueno, pues tuvimos una sesión hace unos meses con 10 personas del equipo, ¿no? Y entonces cada una de esas personas se planteó un objetivo, ¿no? Y entonces hemos estado haciendo el check de cómo han ido evolucionando esos objetivos. Y entonces, pues el CEO en su objetivo antes estaba en un 3, ahora está en un 6. Uno de ellos está liderando la inteligencia artificial dentro de la empresa y es un recepcionista de noche. Otra de ellas está mejorando a ritmos agigantados la comunicación con su jefe, ¿no? Con el líder de su departamento. Otras dos que eran súper tímidas han sido como la gran revolución. Entonces, lo que quiero decir es que en el momento en el que metes un poquito de conciencia a Seguro. tu proyecto, a tu empresa, empiezan a ocurrir todas estas cosas, toda esta amabilidad, agradecimiento. O sea, me decía el CEO, me decía, tío, es que ha sido un cambio brutal. Y hay una cosita que siempre les meto para que no se les olvide esa chispita de conciencia, que es un anclaje, una piedrecita que todos llevan en su día a día, pues para a las reuniones, para recordar ese momento en el que se dieron cuenta de que no solo eran números, sino que eran personas. Y bueno, quería cerrar con esta parte. Así que, Javier, como digo siempre, muchas gracias por ser parte de mi éxito y dejarme formar parte del tuyo en esta entrevista tan bonita. Dani, te regalo 6 minutos, pero no te aproveches que luego tenemos que hacer la traca final. Así que te dejo 36 minutitos. Pues muchísimas gracias, Javier, por compartirnos pues esta parte más íntima, más personal, que también, como bien decías, ¿no? Lo profesional y lo personal muchas veces es indisoluble, está intrínsecamente ligado. Y mi parte va más allá, o va un poquito más a la parte de producto, de proyecto, en el que ahora pues andas involucrado, que es el de Luna Hotels. Y a mí me gustaría, para empezar un poquito, preguntarte de Luna, pues como cadena, como proyecto, que además estáis en expansión, que creo que tenéis proyecto en Cádiz, recuerdo haber leído algo por Motril, nos dirás, pero un poquito esa visión clara de que creo que pretende o no quiere ser una cadena de corta y pega con establecimientos, sino que busca un poquito heredar o transmitir una esencia propia diferencial y que sorprenda al cliente, pero también a los propios equipos, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte un poco cuál es ese hilo conductor que utilizáis para que toda esta magia surja. Bueno, al final somos una empresa familiar, creo que antes lo he mencionado, una empresa de más de 100 años de historia con la tercera generación al frente, ¿no? Una empresa que es la empresa de la familia de Luna, el grupo de Luna, los hoteles de Luna, quiero decir, nosotros llevamos el apellido como emblema y al final lo que queremos es hacer bien las cosas. Es decir, calidad por encima de todo, ¿no? No tener ninguna prisa en crecer por crecer, sino crecer realmente donde realmente nos sintamos a gusto teniendo nuestra marca allí posicionada y sobre todo, pensando en ese hacer las cosas bien sin ninguna prisa cortoplacista. Es decir, como empresa familiar tomamos decisiones pensando en la excelencia, tomamos decisiones pensando en la siguiente generación. Esto es algo para continuar y para poco a poco ir haciendo más grande. Y lo que siempre ha transmitido la familia, que no es ningún éxito mío, sino que va en el ADN ya de la compañía, ¿no? Es el hacer las cosas bien de verdad, el que realmente haya algo diferente, haya emoción y haya esencia en nuestros establecimientos, sea en la parte hotelera, sea en la parte inmobiliaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese es un poco nuestro propósito continuo, ¿no? No fijarnos en objetivos cortoplacistas, sino realmente crear algo que la gente sepa que pasan cosas diferentes cuando viene a nuestros establecimientos, que hay algo verdadero y que hay algo que emocione, ¿no? Y con eso, sin ningún tipo de prisas, como estamos trabajando y por suerte, bueno, además de todo eso, pues estamos consiguiendo un crecimiento más o menos importante en estos 4 años de vida, ¿no? Es fantástico porque además has apuntado una de las claves, ¿no? Esa mirada al medio y largo plazo, no pensar tanto en corto plazo, sentarse, tener esa pausa, ¿no? En algún momento y decir, oye, ¿cómo me gustaría ver
a mi hotel o a nuestra cadena dentro de 5 o 10 años y cómo vamos a transmitir lo que queremos a nuestros equipos, pues siendo parte activa y demostrándoles que esto puede ser así, ¿no? Esta hotelería de autor, diría yo, como bien comentabas, ¿no? Crecer de forma gradual y sostenible, es decir, sorbito a sorbito, paso a paso, sin prisa, que nos siente bien y un poquito pues esta hospitalidad, vamos a decirlo así, granadina, ¿no? Adaptada al siglo XXI. Y dicho todo esto, como no puede ser de otra manera, al final la inteligencia artificial ha llegado y de qué manera, ¿no? A nuestras vidas, a los proyectos, por supuesto. Y quería preguntarte un poco cómo pues la innovación, la tecnología, la IA, en definitiva, cómo podemos introducirla, cómo la introducís vosotros, ¿no? En el proyecto de Luna, pero que sin que su presencia deshumanice un proyecto en un sector como el hotelero que es de por y para personas, ¿no? Que no perdamos esa parte humana. Es que yo creo que es todo lo contrario, Dani. Quiero decir, se habla mucho últimamente en estos meses de que la automatización, la robotización, la inteligencia artificial deshumaniza el día a día y elimina las personas, ¿no? Y de alguna manera enfría, y más en un sector como el nuestro. Y yo creo que es justamente lo contrario. Es decir, toda esta automatización, robotización, inteligencia artificial, toda esta tecnología aplicada al negocio, precisamente lo que tiene que conseguir es lo contrario. Y bien utilizada, lo que consigue es lo contrario. Es decir, es un sector en el que en los últimos años cada vez se hacían más cosas, era más compleja la operativa, etcétera, etcétera, y todo esto se conseguía con trabajo de las personas, con intensificar, con muchísima densidad de más personas, ¿no? Toda esta automatización precisamente es de esto de lo que nos tiene que librar para dedicarnos de verdad a lo que es la profesión y debe ser la profesión, que es de persona a persona. Entonces, todas aquellas tareas que estamos eliminando, todos aquellos procesos que no es necesario que los haga una persona, sino que lo haga la tecnología, ¿vale? Nos debe de permitir, y en nuestro caso especialmente nos está permitiendo, sobre todo en el último año y medio, de que podamos dedicarnos a hacer otras cosas que antes no teníamos tiempo para hacer, ¿no? Por eso yo insisto bastante en que precisamente no estamos en la era de la tecnología, sino de la personalización, al menos en nuestro sector. O deberíamos de poder estarlo porque nos permite todo eso, toda esa automatización nos permite conseguir algo que antes no teníamos tiempo para hacerlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Al final buscamos con la tecnología esa eficiencia operativa y, por otro lado, pues poder dedicar a nuestros equipos más a la atención, a estar un poco más presentes, ¿no? Y dedicarle el tiempo que merecen con esa pausa que bien decías a las personas. Y aprovechando pues todo esto, me gustaría preguntarte un poco, habéis liberado, habéis conseguido con la implementación de la tecnología, formándoos, pues bueno, estudiando en qué puede ser eficiente, en qué nos puede ayudar realmente, liberar horas, trabajo tedioso probablemente físico a vuestros equipos. Pero, ¿qué impacto real notas cuando hablas con los equipos, ¿no? con vuestra gente, de toda esa implementación? Si ha sido realmente efectiva, tal y como esperáis, ha sido eficiente o no, o queda todavía camino por recorrer. Bueno, ha sido un proceso muy bonito, ¿no? Nosotros estamos en dos líneas, por decirlo, por separarlo en dos grandes grupos, que es la robotización, ¿no? Y automatizar con robots, con un proyecto de ingeniería muy chulo que tuvimos, sobre todo en la parte de restauración, y por otra parte, la parte de la inteligencia artificial. En ambos proyectos ha sucedido más o menos lo mismo, ¿no? Primero mucha incredulidad, mucho miedo, esto no sabemos cómo va a funcionar, ¿no? Una segunda etapa en la que realmente la gente veía que había muchísima capacidad de mejora y que realmente le iba a mejorar el día a día, le iba a mejorar su trabajo individual, y ahora casi un enganche y una necesidad de que realmente eso no nos falte, ¿no? Porque ahora son los propios equipos los que están todavía queriendo más cosas, porque realmente han visto que esto lo que ha hecho es mejorar un poco el día a día. Con lo cual es un proceso claro de miedo al cambio, de miedo a lo nuevo, de miedo a qué pasará, luego un enganche, y ahora mismo realmente tenemos varios proyectos en marcha todavía y la gente está súper ilusionada, está viendo la capacidad que hay todavía de mejora. Esto es infinito además porque cambia casi, ¿no? Avanza tan rápido toda la parte tecnológica que casi en una semana estás hablando de cosas nuevas constantemente, ¿no? Con lo cual va todo muy rápido. Y tenemos al equipo ahora mismo absolutamente, lo puedo decir de verdad, enamorado con estos cambios y con muchísimas ganas de seguir innovando, equivocarnos también, porque no todos los proyectos que hemos puesto en marcha han sido exitosos, en algunos hemos tenido que parar, repensar, rectificar y volver adelante, ¿no? Pero bueno, eso es parte del proceso también,
y si no empiezas, pues no te equivocas, eso está claro, ¿no? Pero es parte también del aprendizaje para afrontar nuevos proyectos. Totalmente de acuerdo, y me ha venido a la cabeza, creo que es una frase de Antonio Catalán, al menos se la recuerdo a él, que decía: prohibido no equivocarse, prohibido no tomar decisiones, ¿no? Y al final es eso, lanzarse, involucrar a todo el equipo, formarse, entenderlo, aterrizarlo y cada vez ir un poco eliminando esa otra frase. Yo solo había escuchado por ahí también: cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Es decir, no, vamos a venir todos al presente, al siglo XXI, y vamos a ver de qué manera todo esto nos puede ayudar. Sigo con la inteligencia artificial y al final, atención 24/7 con IA y además personas por en medio, ¿no? ¿Qué problema operativo querías resolver, Javier? Bueno, aquí principalmente hay 3 áreas de mejora, ¿no? Que uno es la atención de llamadas telefónicas, otro es la atención por escrito a un cliente que hace determinadas peticiones y luego la mensajería in-house, una vez que el cliente ya está alojado con nosotros, ¿no? Aquí todo nació de una necesidad de, por volumen y por horarios, no poder llegar a atender todas las llamadas telefónicas que teníamos con los clientes. Entonces, la inteligencia artificial nos da la posibilidad 24/7, multidioma, a cualquier hora, con muchísima información, sin colas de llamadas, atención inmediata, ¿no? Y todo esto ha ido evolucionando además luego con mensajería instantánea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero principalmente era un problema de no podemos atender al cliente como nos gustaría. Estamos perdiendo reservas también por no poder atender al cliente en muchos de los casos, y además estamos perdiendo atención porque perdemos atención telefónica. Hay puntas determinadas que sería infinito el número de personas que necesitarías para poder atender eso de manera inmediata, con lo cual al final la tecnología nos ha venido a ayudar en este campo. En nuestro caso, ¿hemos prescindido de personas por la inteligencia artificial? No, tenemos exactamente el mismo equipo que ahora le tenemos focalizado en otra serie de tareas que todavía mejorará más esa atención, que a lo mejor teníamos un poco más descuidada porque no podíamos por falta de tiempo material, ¿no? Entonces, de ahí nació y luego hemos ido complementando sobre todo con un tipo de comunicación, además, una vez que el cliente ya ha reservado o ya está en la estancia con nosotros. Además, como bien decías, ¿no? Poder centrar a los equipos en lo importante que es en el presente y en el cliente que quizás tienen en el mostrador, y a veces para, pues eso, poder responder preguntas además muy repetitivas muchas veces. Oye, ¿a qué hora es el desayuno? ¿Hay productos para celíacos? ¿A qué hora abre la piscina, por ejemplo? Cosas que al final, entrenando bien a una inteligencia artificial, puede dar la respuesta, además en el momento, en tiempo y forma, y creo que al cliente muchas veces eso de marcar el número 9 de la habitación y tener que llamar a la recepción, y además que bloqueas la centralita, tienes gente, a lo mejor están haciendo check-ins o check-outs en masa, llamadas que entran, no te sientes bien atendido, por tanto, una percepción negativa por parte del cliente que están pasando de mí, y de esta manera resuelves eso, es decir, dar respuesta de forma muy ágil y natural a preguntas que son muy recurrentes y centrarnos en lo realmente importante, que pueden ser cualquier otra cosa que el cliente, o en este caso, como bien decías, ¿no? Incluso perder negocios, reservas que pueden quedar colgadas porque lo he intentado 1, 2, ya se lo intentan 3 veces y a lo mejor, pues oye, perdemos a ese cliente que puede haber reservado directamente, quizás no lo sé, oye, o acaba entrando por otro lado que pues es algo más costoso, ¿no? Así que bien pensado. Luego, Dani, como sí, todo, todo necesita un proceso. Hoy es algo todavía no muy maduro, ¿no? Irá perfeccionando toda la tecnología, evidentemente, pero tiene siempre la opción de hablar con una persona y, sobre todo, es inmediato, ¿vale? Tiene todo el conocimiento que puede tener cualquier persona porque se le alimenta todo el conocimiento y cada vez tiene más, ¿no? Con lo cual, en el fondo, lo que estás es mejorando el servicio. No porque sea una inteligencia artificial tiene que dar peor servicio, ¿no? Yo creo que esto es lo realmente importante de poner por delante, que es una mejora, no solamente un medio para atender, aunque no sea tan bueno como la persona. Es que puede incluso atender mejor que la persona en un momento determinado. Totalmente de acuerdo, Javier. Y con esta pregunta cerramos un poquito la parte más enfocada a tecnología y la inteligencia artificial, por supuesto, y vamos un poquito más a la parte de sostenibilidad con ese concepto Be Green, donde el huésped decide, ahora nos contarás un poco, pero lo planteáis en un enfoque en el cual ni mucho menos es una imposición, sino que al final el cliente decide si quiere o no entrar a formar parte de ese concepto de Be Green. Cuéntanos un poco cómo se está funcionando y qué feedback estáis teniendo del cliente. Vale, bueno, aquí hablamos de la parte medioambiental de la sostenibilidad. Al final son determinados, uno de los muchos procesos que tenemos implementados dentro de la cadena a nivel de sostenibilidad medioambiental es
la parte de ahorro de tema de energía, químicos y agua, ¿no? Nosotros tenemos y explicamos al cliente todo lo que hacemos a nivel de sostenibilidad en medio ambiente y le invitamos a participar con nosotros durante su estancia, si quiere o no, conseguir esos ahorros compartidos de electricidad, agua y limpieza vía tener mayor o menor limpieza en sus habitaciones, ¿vale? No hay compensaciones, no hay premios, no hay descuentos, no hay absolutamente nada, porque no es que queramos ahorrar y parte de eso premiar al cliente, ¿no? Lo que queramos es que sea un cliente consciente de lo que hacemos, explicarle por qué dentro de nuestra compañía tenemos implementada la sostenibilidad de la manera que lo tenemos, invitarle si realmente quiere participar de esto y que sepa que en el caso de participar, los ahorros que conseguimos, aparte de una mayor limpieza medioambiental, hay un ahorro evidente que esto lo trasladamos para proyectos medioambientales o sociales. Es decir, aquel ahorro que conseguimos por no gastar un agua determinada o un producto químico determinado, se reinvierte luego en reforestación en Granada, se reinvierte en proyectos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, no es ninguna imposición, no es ningún premio, es decir, mire, nosotros vamos en esta línea, esto es lo que estamos haciendo. Si usted tiene la oportunidad de también colaborar de alguna manera, y es una manera absolutamente voluntaria, y realmente estamos muy satisfechos porque vemos además que el cliente cada vez lo entiende más, que el cliente participa más y que hay mucho cliente incluso que está repitiendo porque le gusta este tipo de iniciativas que estamos llevando a cabo. En todos los segmentos, tanto a nivel de individual como de grupos. Estamos en un proyecto muy bonito también a nivel de grupos de estudiantes formativo, con concursos durante sus estancias de formación también a la gente más pequeña, ¿no? Bueno, son diferentes proyectos y nuestra idea es compartir con el cliente si quiere colaborar de manera absolutamente voluntaria. Creo que se nos ha ido Dani, ¿no, Jaime? Estás en mute, Jaime. Como estaba Dani Lo hemos dejado aquí solo, al frente de nuevo director de las dosis, Javier Tausía. Vale, lo tiene apagado, así que mientras Ha debido tener algún corte de señal o lo que sea. mientras Dani vuelve, pues yo te voy a hacer algunas preguntitas y luego él sigue con su zona. Esto es una parte de preguntas cortas y, bueno, buscamos un poquito de inspiración. Entonces, nada, o sea, como una metralleta, pregunta-respuesta, ¿vale? Mi primera pregunta sería, ¿una decisión incómoda que hayas tomado y que volverías a tomar? Decir las cosas con mucha claridad, más allá de que a cualquiera le haya molestado, sabiendo que realmente es lo que hay que hacer y es por el bien global de la compañía. Wow, estuve hablando ayer con un tío que me habló de un concepto que no lo conocía, de un libro que me recomendaba 100%, no lo he leído, que se llama Radical Candor, que precisamente habla de eso, decir las cosas de forma radical, pero con candor, con conciencia, qué guay. Vale, siguiente pregunta. ¿Un hábito personal que te hace mejor líder? Santificar el error sin ningún tipo de reproche. Que realmente se entienda que es necesario. Santificarlo, es difícil, ¿no? O sea, sí, lo que pasa que es la clave. Yo creo que es la clave. Si no, nunca consigues que el equipo avance realmente. Vale, pues seguimos. Un hábito, o sea, eso digamos que es un hábito en tu trabajo, pero un hábito como personal, es decir, algo que haces a esas locuras de levantarte a las 5 de la mañana, meterte en hielo, tomar ayahuasca todas las mañanas para desayunar. No, pero sí que hay un hábito que no dejo de hacer y da igual lo que tenga que hacer, yo lo hago, que es deporte todos los días. Vale, ¿qué deporte te gusta? Hago cardio y fuerza, simplemente. Me gusta mucho, sobre todo, porque mis rodillas tampoco me permiten mucho más andar mucho y siempre al aire libre. Me encanta encontrar mi hora y media de darme mis paseos por parque, montaña, donde puedo, pero aparte de mover el cuerpo, digamos que la mente se descongestiona mucho y es absolutamente necesario y acabo como nuevo. ¿Y eso lo consigues a diario, lo de la montaña? Siempre. Montaña no, parque sí,
¿no? Todos tenemos un parque accesible más o menos, y sea por la mañana, sea mediodía o sea por la tarde-noche, iba a decir me autoobligo, ¿no? Pero bueno, lo tengo como un hábito que hago cada día. Qué maravilla. Yo tengo la suerte de tener una montaña aquí, o sea, en mi jardín es una montaña y salgo a pasear todos los días descalzo y me he montado como un gimnasio que lo monto y lo desmonto Ajá. y es una brutalidad. O sea, todos los días yo entreno sin camiseta ahí al aire libre, en plan Tarzán. Bueno, así Es una, estás. es una maravilla. Algo que todo tolero debería dejar de hacer ya. Que debería dejar de hacer ya. Bueno, no dejar de buscar la rentabilidad, que es nuestra obligación, pero establecer clara la prioridad de cómo se consigue la rentabilidad. La rentabilidad se consigue con atención, con calidad, además de con costes. Perfecto, muchas gracias. Y mi última pregunta, porque ya tenemos a Dani en el escenario. ¿Qué palabra, una palabra que para ti define el futuro de la hotelería? Mira, justamente antes de la call venía de uno de nuestros laboratorios de idea y trabajo con el equipo de cosas que estamos haciendo y hay una palabra que dirige algo que queremos estar creando para este año 2026, que queremos conseguir que uno sienta cuando venga a nuestros hoteles, que es emoción. Pues ya lo tenemos. Mi parte de la entrevista, muchísimas gracias, Javier. Tenemos a Dani, que seguro que coge el testigo y sigue Muy bien. lo suyo. Pues nada, disculpar, la tecnología pues a veces tiene esas cosas y nos lanza del escenario y ya estamos de vuelta y nada, sencillamente vamos a la parte del concurso. Javier, ahora te pedimos, pues bueno, después de Vale, pero toda tu entrevista... Dani, perdona, es que te he dejado para ti, porque no quería pisar tu terreno, que luego te enfadas, te pones, o sea, Dani se agarra unos cabreos cuando le pisas su terreno. Ahora le ves a hoy muy... No, la verdad es que nunca le he visto, a Dani nunca, jamás en la vida le he visto salirse de tono, es el tío con más paz que conozco en el mundo, pero te he dejado tu metralleta de preguntas rápidas. Bien, pues entonces nada, te lo agradezco, Jaime. Pensaba que ya la habíais pasado y me he ido directamente a la parte final. Pues bueno, aprovecho, Javier. Oye, una métrica que mirarías antes que enfocarte en RevPAR. Antes que en RevPAR, hombre, si es económica, en vez de RevPAR, GoPAR, ¿vale? Pero si no es económica y es cualquier métrica, la satisfacción a nivel interno del personal, del equipo, sin duda. Fenomenal. Un error habitual al hablar de sostenibilidad. Pensar en medio ambiente únicamente y no en la parte social, que es muy importante o tan importante o más importante todavía que la medioambiental. Todo el mundo parece que asocia hoy en día sostenibilidad con medio ambiente. Y hay muchas más cosas. Un detalle pequeño que genera una gran experiencia. Ser amable, no educado, amable. La sociedad está perdiendo la amabilidad y en nuestro sector, más que ninguna otra cosa, hay que recuperarlo y hay que ser consciente que esto marca absolutamente la diferencia. Las personas queremos que sean amables con nosotros. En la vida, en nuestra profesión más. Totalmente de acuerdo. Y, oye, Javier, una pregunta que todo director debería hacerse cada semana. Si todo funcionara igual, si a partir de la semana que viene no está. ¿Cómo? Si todo funcionara normal. No, si el que él ya no esté, o no esté la semana que viene, ni la siguiente, Vale. o dentro de un mes, o ya no esté más, ha conseguido que todo funcione ya, sin necesidad de que él esté. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Yo quiero comentar, simplemente, Dani, me meto en tu terreno, pero es la palabra amable. O sea, es una palabra tan bonita porque tendemos a decir, o sea, yo esta reflexión la tuve quizás hace 2 años. Es lo típico que no sabes el origen de la palabra. Pero amable es que seas una persona que consigas que la gente te ame. Correcto. Entonces, de ahí viene amable. Y es tan bonita esta palabra. Así que gracias por traerla. Pues bueno, pues hemos finalizado la parte de Dani y una preguntita
que siempre hacemos a todos los entrevistados, que es ¿a qué persona nos recomendarías que entrevistemos que reúne las cualidades de hotelero consciente y a la cual tú nos podrías presentar o nos podrías acercar? Ostras, qué responsabilidad y qué bonita a la vez, ¿no? Pues mira, yo te voy a dar un nombre de una persona con el que he tenido la suerte de compartir años y proyectos, que hoy en día no está en mi proyecto, que es Sonia Agudo. Vale, perfecto. Pues ya me darás pistas de quién es esta misteriosa Correcto. Sonia Agudo. Yo te ¿Vale? explico. Una persona que estaba en mi parte de RSC, de calidad, etcétera. Una persona de las que merecen la pena y muy especial. Vale, pues ahora sería muy bonito que le escribieses, oye, me han hecho una entrevista y Yo se lo justo he haré. pensado en ti. Eres un genio, el amor. Pues Javier, muchísimas gracias. Nos queda tu pregunta. Esa pregunta que tenías que haberte guardado para decir a la audiencia, los que se hayan quedado y quieran conseguir uno de estos 2 libros, simplemente nos tienen que escribir a Dani y a mí por cualquier red social y decir, oye, en el capítulo de Javier Tausía, la respuesta es lo que sea. Y entonces nos dicen qué libro quieren y se lo enviamos. Javier, cuéntame, ¿cuál es esa pregunta? Pues la pregunta es, ¿cuál es el origen de nuestra marca? ¿Cuál es el origen de vuestra marca? Perfecto, qué? vale, ok, facilita, la has puesto bien, vale. Bueno, oye, pues por mi parte nada más, Javier, ha sido un honor, un placer, una maravilla escucharte. Tengo muchas ganas de darte un abrazote por ahí por Fitur y dejo que Dani despida el programa. Seguro que sí. Pues, Muchísimas gracias a ambos antes de que despidas, Dani. Un placer, ya lo sabéis, un placer especial en una entrevista de este tipo, en un programa de este tipo y sobre todo, Dani, con permiso, ¿no? Después de tantos años que nos conocemos, al tener la oportunidad de compartir este ratillo y que hayáis pensado en mí. Jaime, muchísimas gracias. Pues me sumo a los agradecimientos. Muchísimas gracias, Javier, también por este ratito, por compartirnos pues todo lo que estáis haciendo en De Luna, esa parte profesional, personal, un poco ese camino de vida que has tenido dentro de la hotelería, ¿no? Y cómo lo estás desarrollando ahora todo ese know-how en este fantástico proyecto que tenéis, que es De Luna Hotels. Con muchas ganas también de saludarte, seguro que tendremos ocasión en Fitur. Seguro. Y por nuestra parte, como decimos todas las semanas, nosotros ya hemos aportado ese granito de arena junto a Javier. Ahora os toca a vosotros, pues eso, compartir el episodio, hacerlo llegar a aquellas personas que penséis que les puede resultar de su interés, esas 5 estrellitas en Spotify, en iTunes, para que esos algoritmos inteligentes pues comprendan, entiendan que este contenido es de valor y pueda mostrarlo a otras personas interesadas. Y recordad, suscribiros al canal de Revenue Management World si queréis estar informados de próximos episodios y de novedades que, a bien seguro, post-Fitur tendremos, sin lugar a dudas. Y como decimos siempre, solo nos queda desearos una feliz y exitosa semana y en un próximo episodio nos vemos. Así que nada, un fuerte abrazo. Adiós. Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube, tengo 2, uno para hoteleros y otro para emprendedores, y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. Nos vemos en el próximo vídeo.